Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de liderazgo organizacional. Este trabajo, esta presentación es desarrollada por Edison Martínez Sierra, Juan Carlos Sarria Pérez, Hernán David Vallejo Castrillón, Carlos Mario Escobar y la docente es Marta Luz Puerta Mejía. Eh, lo primero que debemos entender es que en los periodos de crisis se requieren verdaderos líderes y es importante entender que hay una gran diferencia entre ser líder y ser jefe. Tenemos claro que los líderes son aquellas personas que se encargan de estar al frente de alguien, de algo, de una organización y velar por que ésta salga adelante, por generar estrategias, pero es la que empuja desde adelante, esa es la diferencia. El líder empuja desde adelante, mientras que el jefe es aquel que está en la parte de atrás que simplemente da órdenes, pero entonces no genera un aporte estratégico para que todos se enfoquen en ese mismo objetivo. Simplemente son órdenes directas. ¿Qué es un periodo de crisis? Dentro de una organización se habla de un periodo de crisis cuando hay una serie de factores que hacen que de manera repentina o de pronto de manera degradada lentamente la empresa o la organización entre en una crisis sea económica, sea de ventas, sea de clientes, debido a la falta de detección de un problema en sí. Entonces se tiene claro que una crisis se da porque hay incertidumbre sobre lo que va a venir, sobre lo que se nos viene al frente. Hay riesgo sobre el entorno que nos rodea como tal o sobre el mismo efecto del cambio constante y la globalización generan que se esté haciendo más difícil la competencia como tal, la producción como tal, y esto genere una crisis o una serie de crisis. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando se habla de que hay una crisis, se tiene que arrancar por qué tipo de problema es, por qué está generada la crisis, sea por problemas técnicos o problemas adaptativos. Teniendo en cuenta que los problemas técnicos son problemas que relativamente son fáciles de solucionar, son problemas que debido al mismo tecnicismo como tal, eh, representan un problema puntual y es simplemente dar solución a ese problema y la crisis se ve mitigada o se ve eliminada. Pero también hay que tener en cuenta que cuando el problema es adaptativo, es aquí donde no se tiene una solución establecida, no se tiene un porqué del inicio de este. Entonces, requiere de una adaptación para poder sostenerse a través del tiempo. No requiere de una solución directa, rápida, sino que requiere de un proceso de adaptación, como el nombre mismo lo dice. Y es aquí donde es muy importante entrar en un proceso de investigación y de formación, en donde parte de ahí la experiencia de un buen líder y toda la cadena de estudio que tiene que desarrollar para detectar ese problema y poder sortearlo. Lo primero cuando se detecta una crisis o cuando se sabe que hay una crisis es identificar el cambio, ¿sí o no? Lo primero que tenemos es la identificación del cambio. Para eso se debe generar un diagnóstico. El líder debe generar o reunirse con aquellas otras personas dentro de la organización para generar un diagnóstico. Y lo primero que se debe hacer es tener una información general relevante, muy precisa y que sea altamente veraz. Eh, Si esta información no es veraz, si hay un mismo deterioro de la información, nos vamos a encontrar con barreras que de manera directa o indirecta van a generar un proceso y un atraso en la identificación del problema y la posible búsqueda del cambio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar ese deterioro de la información. Para eso se va a trabajar en base a la red de la casualidad.
y se utiliza la bitácora del cambio. En esta primera instancia se inicia con la bitácora al final de la identificación de la información. Se utiliza la primera parte de la bitácora en donde se espera que hayan unos resultados positivos y si se generan dudas y poderlas solucionar antes de pasar a la siguiente instancia, antes de pasar al siguiente proceso. Tenemos el proceso de la coalición de apoyo, la visión y la estrategia. Cuando se toma la información y se está entrando al proceso de la búsqueda de la solución como tal y de encontrar la solución al problema, de sortear esa crisis, se debe tener muy en cuenta que lo más importante y lo primordial es tener aliados y opositores potenciales claves. Se deben identificar esos aliados y esos opositores potenciales. Es aquí donde se debe mirar las cadenas de altos mandos dentro de la organización, dentro de los primeros 3 o 4 niveles, para así al hablar con ellos detectar cuáles son los aliados y cuáles son los opositores potenciales. Teniendo esos aliados y esos opositores, se debe tener en cuenta los motivos de la oposición y tratar de generar en estos opositores aliados también. Después de que se tienen estos aliados hay que crear alianzas o pactos, ojalá firmados y de manera muy seria, porque son los encargados de, a través de esas alianzas, generar ese despliegue de información, que son las que tienen que encargarse de mejorar la perspectiva del proceso de cambio. Ellos van a encargarse de mostrar toda la parte positiva y toda la parte negativa dentro del proceso, todo lo que hay que cambiar y lo que se está cambiando y lo que se debe hacer de la manera más puntual, pero sin tratar de generar como ese rechazo por parte de los demás miembros de la organización. En base a ese despliegue de esa información, se genera una visión y una estrategia en común. Esa va a ser la estrategia de cambio con la cual se va a desplegar la información y con la cual se va a llevar el manejo como tal, buscando sortear la crisis. Es aquí donde se plantea en la bitácora del cambio de nuevo los parámetros en donde se busca que todos los resultados sean positivos dentro de lo que se hizo. Si hay dudas deben resolverse y buscar aclararse antes de continuar, y si hay puntos negativos se debe adentrarse muy bien en lo que se está haciendo, porque esto puede generar que el proceso como tal, si no se solucionan esos no, fracase. Tenemos la conciencia de cambio. Cuando hablamos de la conciencia de cambio, estamos hablando sencillamente, como el nombre lo dice, es generar a través de ese diagnóstico que ya se estableció, una conciencia o crear una conciencia en la que se identifique y se demuestre al resto de las personas, del resto involucrados dentro de la organización, la necesidad de cambiar. Y esa necesidad de cambio debe hacerse de tal manera que no genere choques ni asperezas, sino que todos sientan que es un cambio necesario y que ellos hacen parte de ese cambio. Esa conciencia de cambio es muy importante porque es la forma en la que se aborda y en la que se hace sentir a todos y cada uno de las personas dentro de la organización que son parte importante dentro de esa conciencia de cambio. Para eso se genera un diagnóstico donde se va a hablar de todo la necesidad del cambio. Se buscan alertas, entonces, de acuerdo al tipo de auditorio, que es muy importante esto, se van a detectar alertas. Y cuando hablamos de tipo de auditorio, ¿qué es? Podemos hablar de pronto de la parte económica, de la parte de números, de la parte de cifras,
de la parte de ventas. Cada una de estas es un auditorio de la parte productiva como tal del proceso. Entonces, en cada uno de estos auditorios se van a buscar detectar alertas y para identificarlas y hacer un sondeo como tal de ellas. Se van a verificar si hay algún tipo de barreras dentro de las alertas detectadas, donde se revisan perspectivas, eh, se, se revisan si hay actitudes hostiles o mal encaminadas que sean contraproducentes para este cambio o esta idea de cambio. Y es ahí donde es muy importante también tener en cuenta que estas barreras pueden ir de la mano del mismo líder. O sea, se debe tener en cuenta que si a nivel interno se detectan alertas, muchas alertas a nivel interno, se puede detectar que el líder se encuentra debilitado por debido a los factores internos de la misma. Puede haber una falta de conciencias al futuro y un arraigo al mismo pasado que no le permite sortear esas barreras como tal y el líder se encuentra debilitado. Esto generalmente no se presenta cuando hay un líder nuevo, porque ese líder nuevo no conoce el proceso y no vivió el proceso del pasado. Entonces, si es con un líder nuevo, se revisan los factores externos que estén generando de pronto esa barrera. Entonces, teniendo en cuenta eso, ese tipo de barreras ya se generan estrategias por auditorio, donde es muy importante, cuando hablamos de estrategias de auditorio, es muy importante hablar de la comunicación asertiva, que es el líder o estos líderes de acuerdo a, los, a las zonas o a los lugares dentro de la organización donde esté manejando, eh, la forma en la que despliegan la información, y es importante que esa información sea desplegada de forma asertiva, precisa, pero de tal manera que no afecte la ¿cómo se dice? La parte anímica y la parte como la estabilidad del mismo personal operativo o administrativo dado el caso. Es muy importante no caer en que el líder sienta que está haciendo propaganda sobre la idea del cambio. No, la idea del cambio es una necesidad y debe ser desplegada, debe ser concientizada por parte de los demás miembros de la organización, y es por eso que esa estrategia de auditorio es el despliegue efectivo y la información asertiva. Esto genera que el clima y la imagen de la empresa no se vean afectadas. El clima organizacional dentro de una empresa es muy importante. La información asertiva va a generar que el clima de la organización no se dañe. El clima organizacional, el trato interpersonal, todo lo que tenga que ver a nivel interno de la empresa depende mucho de la correcta información. Y de esto depende también que la imagen hacia el exterior de la misma organización se conserve, porque entonces va a haber un propósito igual dentro de la misma compañía. Nadie va a tener un propósito diferente, todos van a ir encaminados hacia un mismo objetivo. Después de que se crea esta conciencia de cambio, se trabaja en la bitácora de nuevo, la bitácora del cambio, y se trabajan en las preguntas en base a esta parte del proceso, que es la parte de la conciencia, generar conciencia de cambio, donde de igual manera, como se hizo en los procesos anteriores, las respuestas siempre deben ser positivas. La solución a esa respuesta debe ser positiva. Si se genera dudas, deben ser resueltas antes de proseguir. Y si hay respuestas negativas, es importante revisar muy profundamente por qué lo negativo de esta respuesta, ya que si esta no se soluciona, se puede generar un daño o una afectación en cuanto al proceso de solución de la crisis misma. Eh,
Cuando hablamos de desarrollar y personificar las nuevas actitudes, valores y comportamientos, en esta parte estamos hablando de la importancia de el proceso de cambio y de transición de lo que es la crisis a salir de ella. Es importante cambiar las actitudes y los comportamientos, y para esto la mejor manera es a través del ejemplo. Un buen líder y los diferentes niveles administrativos y direccionales deben ser la base ejemplo para que las demás personas tomen esta nueva actitud y estos valores de comportamientos. Eh, entonces, es aquí donde, en base al ejemplo que se está dando, se comprueba el funcionamiento como tal y la forma en la que las demás personas lo empiezan a hacer, lo empiezan a comportarse, para ellos poder eh, probar si el cambio que se está implementando es efectivo, y ese modelo de cambio es efectivo eh, y se adapta a las condiciones para el nuevo tratamiento y manejo del proceso productivo y económico de la compañía. Después del ejemplo, que el líder es el principal ejemplo sobre el cambio que se está dando, es de alta importancia educar, adiestrar y potencializar la organización. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de potencializar? Entonces, cuando hablamos de potencializar, hablamos de 6 factores como tal, que potencializar es el resultado de estos 6 factores. Entonces, hablamos de educar, dar autoridad, acortar metas, motivar, dar apoyo organizacional, dar responsabilidad. Entonces, para poder eh, aplicar estos 6 factores, es importante que haya como una expresa unión entre lo que son las habilidades, las actitudes y el conocimiento. Porque las personas, si se piensa salir de una crisis, es muy importante que las personas se deben educar en las nuevas tareas que se deban hacer. Y si no se hace, entonces vamos a seguir desubicados. Es aquí donde se enseña sobre el conocimiento como tal, se les enseña el proceso, y esto les permite a ellos, al educarlos y enseñarles el proceso puntual como debe ser, les permite a ellos tener cierta autoridad sobre lo que es el proceso para ellos mismos. Ellos van a tener la capacidad de decidir y de tener su propia autoridad en base a los riesgos que están cometiendo, en base al proceso al que están desarrollando. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir generar confianza en ellos mismos, va a generar que la parte productiva mejore, porque están confiados en su proceso de cambio, están confiados en su parte productiva, y entonces están confiados en que son líderes en lo que están haciendo. Y eso es lo que se busca con la potencialización: mejorar el conocimiento, las habilidades y las actitudes a través de la educación para generar más autoridad. Esto permite que esa autoridad sea desplegada en los diferentes niveles y se puedan llegar a un acuerdo de metas. Esto permite
trabajar en base a la motivación. Las metas alcanzadas y el acuerdo de las mismas metas permite que las personas se sientan motivadas y estén impulsadas a ellos mismos autosuperarse, querer entregar un poco más de sí. Esto directa e indirectamente eh, implica un apoyo adicional sobre el crecimiento y la búsqueda de la solución de la crisis, lo cual permite dar apoyo organizacional, establecer estructuraciones y dar responsabilidades. En esta parte, cuando hablamos de involucrarse, compartir, cooperar, desarrollar acción conjunta, eh, los participantes como tal, los participantes deben tener un conocimiento directo sobre lo que está pasando. Es aquí donde hablamos de los líderes. Los líderes, la mejor manera y la mejor forma de que un líder demuestre ser un líder efectivo es el líder que eh, tiene el conocimiento directo de primera mano. Es un líder que se involucra, que impacta directamente. Eh, es aquel que conoce de primera mano lo que está sucediendo porque está metido directamente en el proceso, no es aquel al que le da la información, sino que es el que toma la información y la corrobora. Y es de aquí, de ese conocimiento directo, de donde viene lo que es el sentido de equidad. No hay nada más satisfactorio que eh, el involucrado o los involucrados dentro de una compañía, de una organización, sientan que están haciendo un trabajo igual de importante al que está haciendo el líder de la organización. Al ver que ese líder toma la batuta en cuanto a las necesidades del cambio, se esfuerza por, por estar directamente en el proceso. El hecho de que el líder esté metido tan directamente ahí, pendiente de todo, trabajando en llave o en camaradería, como se dice, genera esa equidad, esa igualdad que permite generar motivación. Eh, es importante que un buen líder mueva recursos hacia el cambio. Y cuando hablamos de mover recursos hacia el cambio es mover los recursos valiosos y más escasos como lo son el tiempo y las capacidades de los mismos para generar ese cambio. Entonces, ese adentramiento y esa profundización hacia querer alcanzar ese cambio y desplegar esos recursos propios hacia él son los que van a generar ese involucramiento oportuno y esa salida de esa crisis. Eh, También se habla de la confianza y motivación en la organización. Pues no es nada raro y no hay nada que genere más confianza para el personal de cualquier empresa. Es el involucramiento directo de los jefes, el hecho de ver a los jefes metidos haciendo tareas, buscando el cambio y se trabaje tan de la mano con los mismos empleados. Eso genera mucha confianza. Entonces eso va a permitir que el trabajador, el operario, el empleado, cualquier persona que trabaje de la mano de él, va, va a ver esa necesidad de dar un poco más de sí. Cuando hablamos de la sensibilización a aspectos sutiles, se está hablando de entender los pequeños detalles que hacen que ese líder haga parte del proceso como tal. No solamente involucrarse en las cosas de grandes magnitudes,
sino en los pequeños detalles como movimientos horarios, eh, como cosas, detalles tan mínimos, pero que para las personas que están en el día a día puedan generar incomodidad y ellos puedan ser los encargados inclusive de limar esa inconformidad que se tiene debido a una buena comunicación. Y como última instancia, tenemos que un buen líder debe tener una posición flexible. Cuando hablamos de posición flexible es un líder que es capaz de inclinarse no solo al favor de, de lo que él cree conveniente, sino inclinarse en el orden como tal de la posible realidad del cambio. Entonces se trata de pronto de ser capaz de devolverse un poco sobre una decisión tomada o un acto tomado al entender por parte de otros que puede haber un posible error y hay una posible mejora más importante dentro de ella. Cuando hablamos en esta parte de manejar el conflicto interno es importante tener claridad que manejar el conflicto eh, no se trata de resolverlo ni evitarlo. Es muy importante tener en cuenta eso, porque el conflicto interno solamente debe ser manejado, o sea, debe ser controlado, pero el conflicto interno dentro de cualquier organización es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque dentro del conflicto se generan discordias y se generan puntos de vista muy diferentes. Entonces, ese choque de ideas y ese conflicto que genera ese choque de ideas genera eh, ese aporte de eh, nuevos niveles de participación. Eso aportan a unos niveles de participación más altos, de los cuales desglosan nuevas posibilidades y, y es necesario para detectar fallas, porque dentro de esa discordia se llegan a puntos de discusión donde se detectan fallas que de pronto no se habían visto en un principio, ya que los puntos de vista son muy diferentes en todas las personas y esto nos permite que los, que los puntos de vista como tal sean más amplios y las soluciones también puedan ser mucho más amplias. Ya ahí es muy importante manejar ese conflicto de tal manera que no vaya a afectar ya la parte del clima organizacional ni la comunicación a nivel externo con los demás clientes o personas encargadas dentro del proceso de la compañía. Después de analizar lo que es el tema como tal, lo que estábamos tratando y el liderazgo, eh, se han tomado una serie de conclusiones pensando de pronto en la posibilidad del líder y las capacidades que pueden generar y lo que pueden implicar para una compañía un buen líder. Entonces, como primera conclusión tenemos que el líder y jefe puede mostrarnos un mismo significado, pero existe una gran diferencia, ya que el jefe tiene a su ejército al frente, por decirlo así, y él solo toma las decisiones y da las órdenes protegido por el resto. El líder, por el contrario, siempre está al frente de su ejército y es quien ayuda a empujar y a salir adelante, estando implicado en los aciertos y fallas en el proceso, pero siendo partícipe en todas las fases del proceso y toma de decisiones. Como una segunda conclusión,
podríamos decir que la mejor manera de afrontar una crisis es determinando las posibilidades de la misma, entendiendo sus señales y sus afectaciones, para poder establecer parámetros de control y profundización por medio de una bitácora de cambio establecida a través de sus diferentes fases de control. Y como una última conclusión, el día representa una ramificación de control de las diferentes dependencias de la organización, y por ende el control y la mejora o la salida de la crisis depende de la claridad de la información y el avanzar en el mismo sentido todos y cada uno de los integrantes de la organización, sea grande o sea pequeña. Bueno, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias.